Hola, bienvenidas, bienvenidos a este episodio, nuevo episodio de Cafecito Emocional. Hoy tenemos aquí a Fernando. Fernando es un conocido de Clara, ya ella nos platicará un poquito más ahorita que empecemos y que se vaya desarrollando la plática. Pero me gustaría pasarte directamente el micrófono, Fernando, para que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y pues cuéntanos acerca de ti. Ya, pues mira, actualmente yo creo que puedo decir, he definido más o menos mi actividad como terapeuta de narrativa corporal. He googleado el término y no he visto que nadie lo tenga todavía, entonces yo creo que pues lo voy a adoptar yo, terapeuta de narrativa corporal. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente el cuerpo cuenta una historia. Entonces, yo actualmente trabajo terapias físicas con mis manos en el cuerpo. Lo más parecido podríamos decir que es un masaje, básicamente. Y de hecho, así lo promocionamos. Es un masaje que a mí me gusta describirlo como una terapia para leer la narrativa del cuerpo. No es algo mágico que yo haga y que le diga luego a la gente, sino que es como un proceso colaborativo en el que vamos de alguna manera contándonos. Yo voy viendo pistas y estas pistas les he llamado amuletos corporales. Entonces, si fuéramos como un investigador que estamos tratando de descifrar a una persona, la historia de una persona, y lo único que tuviéramos fueran sus amuletos. Sí, como que, pues mira, se guardaba un billete de $2 en la cartera y se guardaba una pata de conejo en el bolsillo izquierdo y se colgaba no sé, un escapulario y además traía ¿cómo se llama? Bandita roja en la mano izquierda y cosas así, que son los amuletos muy típicos que la gente se pone, tatuajes. Bueno, si tú solo tuvieras los amuletos de una persona, podrías empezar a ver, a delinear su personalidad de una manera muy interesante, porque los amuletos te revelan a qué le teme la persona, cuáles son los riesgos que de alguna manera se han hecho muy patentes, muy presentes en su mente, en su conciencia, y de los que quiere hacer algo para protegerse. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Justamente eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo conocí a Fernando hace como un año en un temazcal para festejar mi cumpleaños con mis amigos y la verdad es que la experiencia estuvo padrísima, que mis amigos valientes, había una amiga claustrofóbica, otro amigo que no tenía ni la más remota idea de a qué iba, pero fue como, bueno, mira, pues si nuestra querida amiga Clara quiere esto para festejar su cumpleaños, vamos a apoyarla. Let's do it. Yo andaba pasando por un momento dificilón, entonces fue bien bonito para mí tener esta experiencia en el temazcal. Y a mí me gustó mucho cómo Fer fue corriendo el temazcal. Y de ahí, hace unas semanas, hice una cita de masaje con él y la verdad es que fue súper revelador. O sea, para mí fue así como... como más que fue como este emoji que le explota el cerebro, así como... Ok. Y entonces, porque me empieza a platicar todo esto de los amuletos y cómo en realidad el amuleto sirve como para perpetuar un miedo, cosa que yo nunca lo había visto así, pero tuvo muchísimo sentido para mí el decir, oye, sí es cierto, andas protegiéndote de algo que ni siquiera ha sucedido y que tal vez jamás sucederá, o tal vez ni siquiera sabías que existía hasta que alguien te dijo que había que protegerse de eso. Ok, entiendo de lo que están hablando, entiendo que su comunicación la están entendiendo perfecto, pero yo que lo estoy viendo de fuera, porque tú me dices, o sea, Fer me dice, yo me doy cuenta de los amuletos que posee la persona. Clara me dice, claro, me di cuenta de todos los amuletos que poseo. Y entonces yo los veo por fuera y digo, chingada madre, pues si me estás diciendo que con un masaje, ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son estos amuletos? Ok. Déjame entrar un poquito en detalles con algunos ejemplos, sobre todo. El masaje procede más o menos regular, o sea, normal, ¿no? Empezamos, generalmente a mí me gusta empezar por la espalda y empezar a tocar algunos puntos como la espalda baja, el sacro, los hombros, ¿cómo se llama? El manguito rotador e ir viendo
dónde se acumula la tensión. Entonces, básicamente, en resumen, los amuletos corporales de los que yo estoy hablando son contracturas. O sea, técnicamente son contracturas. Pero lo que para mí es revelador es el lugar de esas contracturas y la conexión que tiene con otras contracturas. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Hay una personalidad que es bastante típica aquí en Monterrey, especialmente entre las mujeres. Y es una personalidad que yo he empezado a delinear, a estudiar, porque por alguna razón me tocó trabajar con muchas mujeres que tienen esta personalidad. No quiero decir personalidad, más bien un patrón, un cierto. Y ese patrón se caracteriza por un miedo. Y ese miedo es la pérdida de la estabilidad. Entonces, ¿dónde crees tú que estaría un amuleto si tu mayor miedo es perder? No escuché bien. Eso iba a interrumpir. ¿Qué pasó? Se caracteriza por la pérdida de. La estabilidad. Ok. Sí, entonces, pero no, me como a veces las palabras. Entonces, imagínate cómo se vería una persona que teme perder la estabilidad. Lo que hace es que clava sus pies en la tierra. Entonces, si tú estuvieras parado junto a esta persona en la playa, sin darse cuenta, platicando del mundo y de la vida y de las cosas, sin darse cuenta, probablemente empezarías a ver cómo la persona empieza a hundir los dedos y la parte frontal de su pie, tratando de encontrar un lugar lo más estable posible. ¿Sí me explico? Estoy exagerándome, lo estoy tratando de darles una imagen porque es lo que yo siento en el cuerpo cuando lo veo. Entonces, cuando yo siento el cuerpo de una persona, empiezo a sentir estas contracturas en el chamorro, estas contracturas en el pie, en el muslo, por detrás, en lo que llamamos el bíceps femoral, y empiezas a ver, pum, 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 tres músculos que se ligan y que de alguna manera, si estuviera la persona parada, lo que verías es extendiendo su pierna y clavando ¿sí? Sus dedos para buscar la mayor estabilidad posible, la mayor como profundidad. ¿Me explico? Entonces, esa es una imagen que surgió en mi mente una vez que estaba tocando el cuerpo de una persona así. Y entonces la primera pregunta que hice, dije, a ver, estoy sintiendo unos chamorros desproporcionados, estoy sintiendo una tensión desproporcionada por extender el pie y no eres una bailarina. Sí, me traté de imaginar a la persona así, extendiendo sus pies. Le dije, en tu escala de valores, ¿dónde está la estabilidad? Y hizo así como un ruidito y dijo, yo creo que es lo más importante. Para mí lo más importante es mantener la estabilidad. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes tocar mis chamorros y saber lo que temo, ¿no? Y lo que busco en mis decisiones conscientes. Y dije, ay, pues no sé. Le dije, a todos estos músculos lo único que me apuntan es que están contraídos lo que haces continuamente es clavar los pies, extender tu pie izquierdo sobre todo. Ahora, era una persona, ¿qué te diré? No es como que pudieras decir a primera vista, esta es una persona tremendamente racional. Pero ese síntoma, para mí, en la pierna izquierda, lo que me decía es, cuando esta persona se estresa un poquito, lo primero que piensa es, no puedo perder el control de mis emociones. Necesitan mis emociones estar bajo control. Y la pierna izquierda las revela bastante. Entonces, haz de cuenta que en su pierna izquierda, lo que estaba haciendo era clavarla, afirmarla, apretarla contra la vertical y decir, esto no se mueve. Lo que sea, lidia con la otra pierna. Y la otra pierna era fluida, tenía una serie de conexiones muy positivas, tenía más tono, etc. No sé si me explico. Tú empiezas a ver estos patrones y más con la experiencia. Yo tengo 8 años haciendo esto, entonces te acostumbras a ver y comparar todos los miembros del cuerpo, ¿no? Las dos piernas, los dos brazos, las dos manos, los dos lados de la espalda. Y a partir de de los desbalances o desequilibrios que ves en el cuerpo, puedes empezar a hacer hipótesis sobre qué es lo que teme esta persona. Otro típico amuleto es la joroba en la espalda. Han visto, y este se manifiesta aproximadamente, para cuando tienes 60 años, una mujer que es controladora ya tiene su joroba. Pero desde como los 40 la empieza como a identificar. Qué fuerte. Estoy así porque qué fuerte lo de la joroba, pero adelante, No, pues, ¿qué ibas a decir? No, es que quería empezar a sacar trapitos al sol. Digo, a lo mejor tú no te acuerdas, especialmente de Clara, por todas las personas que ves, pero me encantaría preguntarle a Clara que nos cuente un poquito de su experiencia.
Pues es que tal cual fue así, o sea, pierna derecha, no era yo, se me hace la que describió, porque yo creo que esto lo ve muy seguido, pero tal cual fue, pierna derecha normal, pierna izquierda, no, me dolió que yo de que, ay, qué horror. Y me cuenta esto durante el masaje y yo sí, totalmente controladora. Total, o sea, sí soy yo por dos. Es bien Sí, entonces, importante toda esta parte de cómo el cuerpo va acumulando tensión, pero lo que a mí me parece más interesante es cómo un cuerpo te revela toda esta información emocional, porque finalmente el cuerpo es el vehículo de nuestras emociones, de nuestro subconsciente. sí. Híjoles, ¿cómo? ¿Cómo yo creo que porque yo funciono con ese chip de las historias? ¿Sí me explico? Ahora, tengo que dar un poco de contexto. Yo soy comunicólogo y me he dedicado por muchos años a dar clases de comunicación. Tuve un como switch en mi vida en el que me pasé de las encuestas, me pasé a la investigación cualitativa hace como 12 años. Y entonces, desarrollando la experiencia de la investigación cualitativa, hacía entrevistas, hacía focus groups y me clavaba siempre en las historias. ¿Qué historias está contando la gente? Porque las historias te revelan a veces muchas más emociones, muchos más significados acerca de lo que sea que estás hablando, que preguntar directamente qué actitudes tienes, qué te gusta, cuando te... ¿Sí me explico? Entonces, después de toda esta experiencia, me acostumbré mucho a hablar con la gente. Cuando empecé a trabajar el masaje, yo pensé que esta era una oportunidad para callarme la boca y simplemente interactuar a través de mis manos, de mi energía física, ¿no? Y me sorprendí mucho a los meses de estar trabajando el masaje en que, una, no me podía callar, ¿no? O sea, me daba por platicar o a la gente le daba por platicar y pues ya me enganchaba en preguntas y respuestas. Pero más me empezó a sorprender que yo tocaba el cuerpo y yo me podía imaginar historias de esa persona. Ahora, tampoco cuando digo historias no piensas así como una cosa complicadísima, como una novela. Cuando me refiero a historias es miedos muy específicos, ¿no? Recuerdos a veces. No muy, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, estaba trabajando con una mujer y yo podía sentir en su cuerpo una historia muy familiar para mí. Y entonces pensé en mi madre y dije, mi madre tiene las mismas contracturas que esta persona. Y mi madre es súper controladora, mi madre es así, ya está. Y en mi mente empecé a recordar a mi madre y busqué ciertos puntos y dije, ah, carambas, me recordó a mi abuela. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque estoy medio loquito, pero en ese momento me senté y le dije a la chica, háblame de tu abuela. No, perdóname, no me recordó mi abuela, me recordó la abuela de mi madre, a la que yo no conocí más que por historias. Y hubo algo en el cuerpo de esta mujer que me recordó esa actitud, ese gesto muy controlador de mi abuela, de mi bisabuela. Entonces yo pregunto, háblame tú de tu abuela. Y la mujer se rió y dijo, qué curioso que me lo preguntes directo, te vas a eso, porque ella es el tema. Y empezó a hablar de su abuela. Y la abuela había pasado por situaciones muy difíciles de vida que la habían hecho rifársela, que se la habían hecho hacerse una mujer dura y controladora. Y dijo, yo creo que yo soy como ella. Y entonces siguió hablando de las vicisitudes de la abuela y la forma en que había tenido que de alguna manera cerrar su lado emocional de una manera muy radical a partir de 2 fracasos para volcarse hacia el lado racional y sacar adelante a su familia. Entonces ahí fue donde dije, ah, entonces ella no es así porque la vida la ha hecho así, ella está respondiendo a una historia familiar. No sé si estoy haciendo sentido en ese. Fue una locura, pero a partir de ahí yo dije, fui a mi casa y le dije a mamá, oye mamá, a ver, háblame más de tu abuelita. Y empezaron a salir detalles que casi yo ya sabía, que había intuido a partir de hacer esta extrapolación desde el cuerpo de una persona hacia su abuela. No sé si me explico. Pero bueno, fue tan loco que como buen científico, porque sí, siento que eso alimenta mucho, ¿no? Mi curiosidad es como, ya me hice una teoría, vi un fenómeno, me hice una teoría,
déjame tratar de comprobarlo, ¿no? Entonces, cada vez que tocaba un cuerpo similar que me evocaba estas, decía yo, ay, a ver, háblame de tu abuela, ¿no? Ya se volvió como mi frase de batalla. Empiezo una terapia y digo, háblame de tu abuela antes que nada. Si es hombre, pido hablar del abuelo. Oye, eso es muy cierto, ¿eh? A mí en el masaje no me preguntó eso, pero ahora que me acuerdo, en el temazcal sí fue como la primer pregunta. Fue así como, ¿qué los trae por aquí? Éramos un grupo, había más gente que no conocíamos, a lo mejor 3, 4 personas más, además de mi grupo de amigos, pero justamente empezamos hablando de eso. O sea, yo me acuerdo que como era mi festejo, entonces fue como, a ver, Clara, háblanos de tu abuela. Sí, sí, no lo dudo, ¿eh? Desde hace tiempo lo hago y me parece una gran forma de empezar a conocer a una persona, porque a veces te topas con gente que dice, no, no conocía a mi abuelo o a mi abuela. Y yo digo, no importa, pero sabes historias. Y a veces te dicen, no, no, nomás sé 2 cosas, que perdió todo en una apuesta y que le gustaba la pizza fría. Y entonces a partir de ahí empiezas y te das cuenta que esos 2 pedacitos de información han marcado a la persona. A ver, ¿cómo que perdió todo en una apuesta? No, pues sí, y ya te dan detallitos y lo único que tienes que preguntar es, ¿y qué hizo la siguiente generación? Y la siguiente generación hizo todo lo que estaba en su poder para que nadie apostara. La tercera generación se vuelven alérgicos a las apuestas, no saben ni por qué. ¿Sí me explico? Y la cuarta, y así hasta que la cuarta o quinta generación, bueno, a veces no tan lejos, se vuelven otra vez apostadores y se la juegan todo el mundo. Entonces vuelven al ciclo. De alguna manera, en mi perspectiva de masaje y narrativa, vas a ver que hay un ciclo. O sea, que hay un círculo que para mí es importante reconocerlo porque es un círculo tan amplio en el tiempo que nadie lo alcanza a recorrer por completo. Entonces, la perspectiva que tienes generalmente es como de medio círculo. A qué me refiero? Dime. No, termina, por favor. Entonces, lo puedes ver así, es un círculo que va de la pobreza a la abundancia y de regreso. No soy la persona, en primera persona en hablar de que las historias familiares suelen seguir una estructura circular. Sí, algunos lo resumen con el de el padre, que dicen, padre rico, nieto millonario, y bisnieto, ¿o qué dicen? No, abuelo rico, padre Padre rico, millonario, abuelo hijo rico, mendigo, padre millonario, hijo miserable. algo así. No soy el primero, ya lo has escuchado. Lo que yo veo aquí es que ese círculo de una abundancia material, que generalmente pues, o de una abundancia en la dimensión que quieras, pero ese círculo se cruza con un círculo narrativo o con un eje narrativo que a veces no somos muy conscientes. El círculo te habla de poder, de control, y generalmente las historias de las personas revelan a qué le tienen miedo y cómo planean controlarlo. ¿Sí me explico? Y seguro llega alguien, que a lo mejor en este caso sería yo, y te voy a decir, oye, no, pero es que me duelen las piernas porque entrené un chingo. Sí, y puede tener un poco de sentido, pero generalmente estas tensiones que yo identifico, estos amuletos a los que le llamo, están por encima de eso. O sea, y tú puedes ir al gimnasio 1 hora diaria, 2 horas diarias. Aún así, tu amuleto lo estás activando entre 10, 12 horas diarias que estás despierto y probablemente otras 8 horas que estás dormido. Sí, entonces tú puedes pasar 2 horas haciendo gimnasio, pero cuando te vayas a la cama, cuando te sientes en el auto, cuando estés trabajando, cuando estés hablando por teléfono, tus amuletos están chin, 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 trabajando y trabajando y trabajando. Entonces ese músculo se va a tensar. Puedes hacer yoga, el músculo va a estar más tenso que el otro. El amuleto va a estar ahí. ¿Sí me explico? Ahora, no todo el mundo tiene el mismo amuleto. Hay un amuleto otra vez, volviendo al tema a mí me gusta llamarles las margaritas en honor a mi bisabuela que se llamaba Margarita. Mi madre también se llama Margarita. Y estas margaritas es ese patrón que yo he identificado de mujeres que han heredado un miedo, un riesgo. Y ese riesgo que generalmente está vinculado con el abandono de los hombres. O sea, los hombres las van a abandonar. Sus padres, sus parejas, sus hermanos, sus hijos.
todas van a abandonar. Entonces esa mujer trae el tema de al hombre hay que desconfiarle porque te va a traicionar, te va a abandonar, te va a fallar. Entonces no puedo depender de ningún hombre. Básicamente esa es su creencia básica. Y como los hombres están ligados en nuestra imaginación con la provisión, con la estructura, con la planeación, con todo lo que es racional, entonces esta mujer Margarita, al saber que no puede nunca depender de un hombre, adopta todas esas funciones y se las carga. Yo voy a ser racional, yo voy a ser planeadora, yo voy a ser precavida, yo voy a proveer. Yo voy a proveer para mí y para los que son importantes para mí. Esa es la esencia de una Margarita. Te voy a dar una pista que es otro de los amuletos que yo a veces utilizo en el masaje. No lo usé con Clara, pero lo usé con con una amiga que me mandó y yo uso en el masaje piedras calientes. Entonces, caliento 20, 24 piedras de río, redonditas, así como caben en una mano. Las caliento en agua y las pongo sobre la espalda durante el masaje. En algún momento agarro estas piedras todavía tibias y las empiezo a pasar por la piel de la persona. Una de las pruebas que tengo o de las lecturas que hago de estos amuletos es poner las piedras así en las manos de la paciente. A veces una, a veces dos en las dos manos. O sea, una piedra por mano. Y luego me dedico a otra parte del cuerpo hasta que se le olvida que la piedra está ahí. Luego vuelvo y muevo la mano o el brazo radical. Imagínate que estás acostado en total pasividad, estás recibiendo un masaje, estás relajada. En eso me acerco y muevo radicalmente el brazo. ¡Pum! Y sale de la camilla el brazo. ¿Sabes qué hacen las margaritas? Se pescan de la piedra como si fuera suya. Y luego, si en ese movimiento no cayó la piedra, agarro el brazo y lo muevo para otro lado. Y luego lo muevo para otro lado. Y hago que la piedra empiece a pesar en la mano, ¿no? Que en realidad la persona tenga que hacer un esfuerzo por retenerla. Sacudo la mano así y ahí la traen. La volteo. A veces la llevo otra vez a la camilla para darles la oportunidad de que, a ver, suéltala. Y no la sueltan. Una margarita, ahí es donde dices, esta es una margarita. Nomás no suelta la piedra. A veces me dicen, oye, aquí está la piedra, ¿eh? Pero muy rara vez la sueltan, nunca se les cae. Siento que Y yo a podría haber veces, sido una Margarita también. ¿tú también serías? Pues no sé, no estoy segura. O sea, tuve tantos como caídas de 20 en ese masaje que no sé si hubiera sido parte del grupo de las Margaritas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, ¿qué significa el hecho que no puedas soltar la piedra? Mi explicación siempre es una responsabilidad, ¿sí? Alguien te puso una responsabilidad en la mano y ahora es tuya. O sea, la personalidad de la Margarita no le permite decir, esto no es mío, sí, estará en mi mano, pero no es mi bronca, ¿no? Y eso lo llevan a todas las dimensiones de su vida, ¿no? En el trabajo, oye, les echan una chamba que no les toca o una responsabilidad que no les toca, no importa, ahora la tengo que hacer. Ok, ¿qué pasa? Me imagino que todos los que nos están escuchando, igual que yo, ya empezamos a distinguir dónde está nuestro amuleto y dónde es que siempre empieza ese dolorcito. ¿Cómo hacemos? Porque tú estás en Monterrey, hay personas, yo estoy en Parral, hay personas que nos escuchan en otras partes. ¿Cómo hacemos para detectar qué es ese amuleto en nosotros? O sea, además del masaje contigo, ¿habría alguna recomendación, alguna instrucción que pudieras darnos? Digo, sí, la otra forma en que puedes llegar a los amuletos, porque los amuletos en el cuerpo, pues son metáforas, ¿no? O sea, la gente que es muy, muy, muy responsable trae un amuleto que es como si trajera una mochila. O sea, su hombro derecho está así. Nomás de verlo parado así, tú ves a alguien con el hombro derecho así y te puedes decir, esa persona es muy responsable. ¿Es que, perdón? Muy responsable. O sea, no suelta sus responsabilidades. Por eso hace el gesto de traer una mochila en el hombro. Ves una persona con el hombro izquierdo, por ejemplo, echado para atrás. Y es bien, bien interesante. Echado para atrás fue lo que dije. O sea, a veces ves. Tiempo, voy a editar esto. Te mueves así como un poquito y te dejas de escuchar tanto. Entonces, como, ¿va? Va, déjame me acerco un poco más. Con los hombros, porfa.
Bueno, a lo que voy es que los hombros revelan mucho lo que la historia que la persona cuenta acerca de sí misma. Es, por ejemplo, mi hombro izquierdo para atrás quiere decir, no quiero abrir mi corazón hacia ti, ¿no? Lidia con mi hombro derecho, lidia con mi mente, con mi razón. No, mi corazón no está disponible. Me explico. Y no estoy hablando de disponible para amar, no está disponible para ti, para nada, ¿no? Mi hombro se va hacia atrás. Y a veces ves a las personas así, ladeadas, te presentan de esa manera y lo que te están diciendo, te están contando una historia. Cuando abren sus manos, etc. Digo, pues puedes entrar mucho en el lenguaje corporal. Yo lo veo desde la postura. Por ejemplo, pierna derecha echada para adelante, pierna izquierda echada para atrás. Lo que está diciendo es, yo soy una persona racional, soy una persona que toma decisiones, las lleva a cabo, mis emociones las arrastro si es necesario, ¿no? Un artista empieza por ejemplo, da los pasos con su pie izquierdo. Eso es interesantísimo. Un ingeniero, una persona racional, administradora, va a dar sus pasos con la pierna derecha y pesados y firmes, ¿no? Bueno, tal vez estoy aventándome generalizaciones bien bárbaras, ¿no? Probablemente va a haber más de uno que diga, no es cierto. Lo que sí creo que he visto una y otra vez son los amuletos en Monterrey. Son este amuleto en las piernas, en la cadera, de miedo por perder la estabilidad. En Monterrey ese es como el sello de la casa. Mi intuición es que los regios tenemos una historia muy larga y muy reprimida también de pérdida de estabilidad, ¿no? No solamente económica, sino que tiene que ver con la pérdida de la tierra. Y ahí te va. Los regios, cuando les dije mi nombre, dije Rodríguez Elizondo, dijeron, ay, sí, bien regio el apellido. Bueno, los regios de vieja cepa aquí de Monterrey descienden de los sefarditas, de judíos sefarditas que salieron de España huyendo, se cambiaron de nombre, se cambiaron de religión y se vinieron a esconder en lo más lejano del imperio. Chihuahua, Nuevo León y el norte de Coahuila también. No sé, a lo mejor ustedes están familiarizados con esta historia. Y el tema central de los sefarditas es la pérdida de la tierra, ¿no? Una, porque en Europa nunca les dejaban tener tierra y los echaron de sus casas, de donde estaban, y en América tampoco pudieron tener tierra. Vinieron a esconderse para poder tener libertad y tierra. Entonces, el riesgo narrativo que hemos heredado de ancestros muy lejanos es la pérdida de la tierra. Y algo que ves tú aquí en Monterrey, la gente podrá irse a vivir 20 kilómetros fuera de la ciudad, pero quieren tierra abajo de sus pies. Por muchos años fue bien difícil para los desarrolladores aquí vender departamentos. La gente quería tierra. Y eso es un trauma histórico de la ciudad y de los ríos. Entonces lo que yo veo mucho es esa metáfora de tratar de clavar los pies en la tierra como una forma de decir yo necesito mantener mi estabilidad. ¿Hace sentido? No sé si Sí, ya me fui por... totalmente, totalmente. Otra cosa que yo te quiero preguntar es, ¿qué has aprendido de ti mismo, de tu propio cuerpo y de tus propias emociones al estar en contacto, pues, con tanta gente, Con tantos cuerpos. con tantos cuerpos? Sí, bueno. Al haber escuchado y sentido tantos cuerpos. Tantas historias. No sé ni por dónde empezar. La pregunta es amplísima y es que me ha transformado a mí. O sea, te digo, tengo 8 años en esto. Entré al tema del masaje y la terapia como una forma, como un hobby. Dije, eso es algo que me gusta hacer y siempre he querido hacerlo. Yo era maestro universitario y yo pensaba que eso iba a ser toda mi vida. Y se combinó con un poco de frustración en la época de los smartphones, que empezaron los smartphones a venir a la universidad y de pronto el maestro se sentía obsoleto, ¿no? Yo abandoné un poquito eso y decidí explorar la parte de la terapia. En parte porque me estaba yendo bien y en parte porque me estaba descubriendo a mí mismo en muchas formas. Una fue hacer consciente mi historia. Porque así como yo estaba leyendo la historia de otros, estaba leyendo también mi propia historia en mi cuerpo, ¿no? Yo no soy una Margarita en ese sentido.
La margarita es una forma de llamarle eh, a este patrón. Hay otros, yo caigo más en otro patrón, que yo le llamo así como un patrón más de artista. Mis tensiones y mis amuletos están más orientados hacia volar que hacia la estabilidad. Mis chamorros son flaquitos, flaquitos. En cambio, los estables, la gente que busca la estabilidad tiene unos chamorros generalmente muy grandes, mucho peso en las piernas para que no se muevan, mientras que yo soy flaco. He descubierto que eso tiene mucho que ver con la personalidad y con lo que me mueve, con mi necesidad de estar continuamente moviéndome hacia arriba y brincando más que clavándome en la tierra. Y a la vez me llevó a revisar toda la historia de mi familia, ¿no? Entonces, así como yo le preguntaba a otros por sus abuelas, empecé a preguntar acerca de mis propios abuelos y mis propias abuelas, y bisabuelos, y tíos, y todo lo que pude. Entonces, fue como un clavadote en mi propia historia. Y lo recomiendo ampliamente a todo el mundo, ¿no? Agarra quien puedas, saca todas las historias que puedas, aunque sean breves. A veces me dicen, es que no hay mucha historia. Yo tengo media página de historia de mi bisabuelo y es donde inicia la familia. Sus decisiones son las que inician la familia en su forma actual, ¿no? Entonces, eso es valiosísimo. Yo creo que eso es lo que me ha cambiado a mí, o sea, una énfasis en el valor de las historias, las mías y las que me traen, ¿no? Entonces, cuando alguien me cuenta una historia bonita, una historia compleja, revuelta, yo les doy las gracias y les digo, haz de cuenta que me trajiste un regalito, ¿no? Porque yo lo voy a valorar y probablemente la voy a volver a contar, no por el chisme, sino por el aprendizaje que nos deja. No sé si respondes un poquito tú. Sí, claro, y es que yo muchas veces también veo, y lo hemos platicado Nidia y yo, que cada persona que llega a una terapia viene buscando una respuesta, una solución, mejorar, pero también nos trae a nosotros como facilitadores, también nos trae respuestas para nuestra propia vida, para nuestro crecimiento. Y es Sí. bien valioso el estar en contacto con otros para poder seguir descubriendo partes de nosotros que no conocíamos, seguir descubriendo, como bien dices, nuestras propias historias. Sí, por ejemplo, yo atendí a una persona el sábado que salí y le dije a mi asistente es así como mi confesora, ¿no? Es como mi diario. Salgo y le cuento mi primera impresión. Y salí con una sonrisa y le dije, es como yo. Le dije, haz de cuenta que atendí a alguien como yo. Y eso es muy raro porque la gente como yo es muy picky para elegir quién los va a tocar, ¿no? Este, y vi muchas cosas. Fue como verme en un espejo. Toda la terapia fue como verme en un espejo yo. Y claro, ¿no? Pues después nos sentamos a echarnos un té como por una hora, que es parte del ritual que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Pues te toca también a ti. No con todo el mundo, hay gente que viene, termina y se va. Hay gente que no quiere hablar. Cuando he sacado el tema, hay gente que me dice, no vengo aquí a platicar, no vengo a que me hagas pronto, vengo a una terapia. Y yo hago el masaje. ¿Por qué? Porque el masaje puede ser muy, muy efectivo sin conversación. Yo lo que pasa es que soy muy cotorro, ¿no? Pero puede tener su efectividad sin que yo les diga nada. Probablemente debería explorar la posibilidad de simplemente hacer el masaje y quedarme callado. Fue la primera intuición cuando empecé a hacer esto. Pero soy muy curioso y me gusta confirmar mis hipótesis. Entonces, cuando siento que alguien trae un amuleto, tengo que preguntarlo. Digo, a ver, ¿qué hay aquí? Mira, por ejemplo, hace años vino un chavo, joven, como unos 30 años, y traía un colorón en el hombro izquierdo. Y entonces mi primera pregunta fue, ¿qué crees que hiciste diferente? Y dice, ay, pues he estado durmiendo en una cama diferente y tal vez mi almohada, estoy muy acostumbrado a mi almohada y no la tengo y por eso me duele el cuello. Suena como una buena explicación, ¿no? Entonces, obviamente, pues como investigador tienes que ser la siguiente. ¿Y por qué estás durmiendo en una cama diferente? Ah, pues es que me separé de mi mujer. Y yo dije, bueno, a mí me parece que eso es más razón de tu dolor en el lado izquierdo que la almohada. Y me dice, ¿por qué? Le dije, pues porque del lado izquierdo está el corazón. Y que traes la contractura y el dolor en todo el área del corazón, en la parte de la espalda. Y me dijo, no, no tiene nada que ver. Entonces, pues tuve que meter mi mano y le piqué el pecho aquí a la altura del corazón y dijo, ay, duele.
eso es lo que traes. Y él, caramba, no había relacionado que una cosa pudiera reflejarse en el cuerpo. ¿Cuál es el amuleto que en ese momento estaba identificándole en él? Era un amuleto de apretar el corazón, de cerrar el corazón. Probablemente el corazón estaba roto y vulnerable. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo hace, espérate. Y eso es suficiente para causarte una contractura, ¿no? Especialmente porque probablemente tenía 3 días así, ¿no? Durmiendo apretado del corazón, pues claro que te va a doler todo, ¿no? Oye, Fer, y ya para cerrar, entonces, ¿qué sucede después del masaje, por ejemplo? Si no trabajo en esto, ¿se me sigue haciendo contractura o la idea es que después del masaje esta emoción va saliendo y se va soltando? Bueno, toda la gente va a una terapia buscando control. O sea, vienen y yo entiendo, este es el supuesto, tú vas a una terapia porque la terapia te va a ayudar a resolver un problema. Entonces, hay una expectativa implícita de que esto te va a dar control. Y el primer paso para mí es empezar a reconocer que no hay control. No sé si hago sentido con eso. Eh, o sea, los dolores que la gente trae, sus amuletos, son resultado de una búsqueda de control. Entre más marcado esté el amuleto, puede ser o porque tuvo un efecto, una tragedia como la del chico que se separó de la mujer que te digo, o porque el tema les obsesiona continuamente. Es un tema que quieren controlar. Entonces, cuando vienen y me dicen, ¿cómo le hago para quitarme el dolor? Pues no se te va a quitar cuando logres controlar tu miedo o tu riesgo, en el sentido de que si vamos a decir que la pérdida de estabilidad me da miedo y la pérdida de estabilidad está ligada con el trabajo. Bueno, pues cuando tenga un trabajo verdaderamente estable, ya no me va a doler. Pues no, porque el miedo sigue ahí. Entonces, probablemente, siempre yo digo, lo primero que necesitas hacer es empezar a ser consciente de que la obsesión con ese control no es lo que te va a sanar. O sea, la gente quisiera que yo le dijera, claro, tienes una obsesión con controlar tu estabilidad. Bueno, pues síguelo haciendo, porque cuando ya tengas la estabilidad te va a dejar de doler. No, necesitas abrirte a la pérdida de la estabilidad, necesitas abrirte a la vulnerabilidad, a la incertidumbre. Entonces es una terapia que tengo que ser bien honesto, no le estoy llevando a la gente a controlar más bien quiero que la gente se abra a no controlar, que den el brinco a salir de la obsesión con el control. Eh, Probablemente viendo cómo esta obsesión con el control les causa este dolor y este maltrato a su propio cuerpo. Creo que a veces escucho a la gente decir que lo que les anima a hacer un cambio es darse cuenta que se están lastimando a sí mismos, se están causando dolor a su propio cuerpo, se están deformando y entonces decir, caramba, no me doy cuenta que yo me hago esto a mí mismo, déjame trato de hacerlo o de cambiarlo o de soltarlo. Me encantaría decirte, mira, aquí hay un caso de solución. Se me hace que no son así de corto plazo, no es una terapia breve de que en 3 sesiones estás listo. A veces en 3 o 4 sesiones se te quita la contractura por ahora, sí, te deja de doler. Pero si no cambias el hábito, si no te quitas ese patrón de obsesión con el control de una dimensión de tu vida, pues se va a venir. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo mucho, actualmente estoy explorando mucho lo que llamo yo el proceso autoetnográfico. Podríamos hablar otros 30 minutos de la autoetnografía o otros 30 horas. Pero básicamente es un proceso en el que tú dices, me voy a echar un clavado a los símbolos, rituales, prácticas y estructuras de mi cultura, de mi familia. Por eso necesito preguntar por las abuelas, porque muchas veces las abuelas o los abuelos, si no lo establecieron, le han dado forma en su narrativa al riesgo que tu familia teme. La pérdida de la estabilidad, la pérdida de el amor, por ejemplo. Ahora, el caso que yo trabajo mucho aquí es de gente que trae el tema de la estabilidad. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque mi terapia es cara y entonces la gente que viene es gente que se ha clavado muchos años tratando de tener abundancia material y ahora lo están sufriendo y dicen, oye, pues estoy dispuesto a pagar lo que sea para quitarme este dolor, para quitarme todo este estrés, etcétera, ¿no?
Entonces, a lo mejor por eso hay un sesgo aquí y lo que recibo es pura gente obsesionada con la estabilidad. A lo mejor si yo cobrara la mitad o menos de la mitad, a lo mejor me tocaba más variedad, ¿no? Pero sí veo un patrón muy, muy marcado en Monterrey, muy marcado en las mujeres. Y esa búsqueda de estabilidad no solo es económica, implica generalmente una cerrazón hacia la posibilidad de amar o ser amado. Va. Híjole, qué revelador y cuántas cosas nos revela el cuerpo, cómo esta resistencia nos, efectivamente, muchas veces nos daña, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Fer, muchísimas gracias por echarte este cafecito con nosotras. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Pues en redes estoy, yo tengo una página de Armónica, que es el lugar del spa. Se llama Armónica Terapias de Masaje y Jardín de Relajación. Es en Facebook y básicamente ahí promovemos así las actividades y las promociones. Yo he tratado de hacer este proyecto en algo que le llama el Centro de Aprendizaje e Investigación Narrativa. Las siglas son Caín, y eso tiene mucho que ver porque el personaje de Caín en la Biblia ha sido una inspiración para esto, desde el lado positivo, no desde el lado negativo. Y bueno, me encantaría también está en Facebook, caín.monterrey, que es como el lugar donde platico un poquito más de la filosofía de esto, ¿no? Híjole, siempre tengo la sensación de que no lo acabo de explicar bien, pero eso es lo que creo que hago, ¿no? O sea, tratar de ayudar a la gente a enfrentar su tema de control. Y generalmente el tema de control depende de la historia de la familia. A veces no nos damos cuenta y hay una búsqueda muy, muy grande por mantener algo que es un símbolo que representa los buenos tiempos. Por ejemplo, a veces es una casa. Me ha tocado gente que una obsesión, un estrés, porque la casa grande que heredamos de los abuelos, híjoles, pues déjala ya, no sé. Una vez me tocó leerle a una persona así, al final me senté y le dije, déjame leerte un cuento de Julio Cortázar acerca de una casa tomada, acerca de un par de personas y cómo lidian con una casa que es el que les fue heredada y que ya se ha vuelto más pesada que otra cosa. Y la persona, y a veces me ha tocado contar cuentos de mitología griega, cuentos de la Biblia, porque a veces las personas necesitan un espejo, y eso creo que es algo lo que el masaje les logra ofrecer, un espejo de cómo estás en la realidad, y esa realidad a veces es más tensionante, más estresante. Ni modo, pues así bien. Pues muchísimas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Cafecito Emocional. A mí me encuentran como Jardinería Emocional y a Nidia como Nidia Cordero Coach. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Mucho gusto, muchas gracias.